Sí debemos de aclarar, Raimundo, que aquí el juez determinante para hacer una evaluación jamás va a ser un microscopio, ni Dios lo mande. Es donde están considerados todos los brillantes de marcas, obviamente de renombre como Cartier, Tiffany. Utilizan lo que es el proceso de Kimberly para los diamantes que sean comercializados sin que tengan que ver con aspectos de la guerra. Hay una cosa llamada patrón espejo y puede ser que se nos reflejen en distintos puntos inclusiones inexistentes. Ya después entramos a lo que le llamamos el mundo real. Esto que se llama very, very slight included, o que también lo dice el laboratorio HRD, very, very small included. ¿Qué significa eso? Muy, muy ligeramente incluido o muy, muy pequeñas inclusiones. Es decir, prácticamente el diamante va a estar limpio al ojo humano cuando nosotros lo observamos a través de una lupa o lente 10X. 10 aumentos. Sí, sí debemos de aclarar, Raimundo, que aquí el juez determinante para hacer una evaluación jamás va a ser un microscopio, ni Dios lo mande. Va a ser una lupa triplet, la cual va a tener 10 aumentos. De hecho, si nosotros ya estuviéramos utilizando un aumento de 20X, ya no sería adecuadamente evaluado. Esto es parte de las normativas de la evaluación gemológica. Es un estándar que se lleva a nivel internacional y si lo variamos, pues obviamente ya no se estaría en las mismas condiciones que los demás evaluadores y por ende las evaluaciones serían muy fluctuativas, ¿no? Entonces no tendría caso hacerlo de esa manera, tiene que ser conforme la norma lo marca. Así es. Y recuerden que tenemos varias normas, desde bueno, la Convención de Ginebra como la norma oficial mexicana en nuestro país. Entonces, sí, sí tenemos normado eso. Y sobre todo, ese grado o nivel de aumento de nuestros instrumentos gemológicos también permite solamente aumentar el tamaño del objeto, porque muchas veces el cristal, cuando aumentamos un poco más la observación, puede haber distorsiones, se le conoce como aberración óptica y aquí no lo podemos permitir, sobre todo porque en el corte de diamante hay una cosa llamada patrón espejo y puede ser que se nos reflejen en distintos puntos inclusiones inexistentes. Parecen como fantasmitas. ¿Ok? Sí, claro. Justo en esta medida que estás hablando es donde están considerados todos los brillantes de marcas, obviamente de renombre como Cartier, Tiffany. Ya es donde se encuentra, ya es la calidad donde están estandarizados. Hay que aclarar que en las joyerías y relojerías, pues de más renombre, abolengo, prestigio, van a manejar este grado de pureza. Obviamente no van a manejar más. No obstante, sí hay que aclarar que muchas firmas de renombre pues no manejan laboratorios intermedios. Siempre debe de haber una institución imparcial, la cual no pertenezca a la joyería o a la relojería, para que eficientemente nos pueda determinar estos grados o niveles de pureza. Hay ciertas joyerías las cuales hacen su propio certificado y por más que quieran apegarse a la normativa oficial, pues nosotros entendemos que la idea principal pues es el adecuado desplazamiento de su producto. Entonces, para poder definir con exactitud y veracidad que una gema, ya sea de una joya o de un reloj, realmente pues tenga el grado de claridad o de pureza, que también se le dice así, que realmente es la de la gema, pues vamos a requerir una certificación de esos laboratorios como los que nos estaba diciendo Ray. ¿Ok?
Incluso, Fer, como bien comenta Carmen, estas joyerías de alta joyería, básicamente cuando ellos ofrecen sus diamantes en venta, obviamente en algún producto, anillo, pulsera, reloj, lo que ellos quisieran comercializar, inclusive te dan los certificados, ¿no? Basados precisamente algunos en la guía, algunos en algún otro laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque están vendiendo calidad, ¿no? También, obviamente, utilizan lo que es el proceso de Kimberly para los diamantes que sean comercializados sin que tengan que ver con aspectos de la guerra, que también es un aspecto muy importante, ¿no? Dentro del mundo de la comercialización de diamantes. Claro. De hecho, debemos de tomar en cuenta la clasificación de Kimberly. Se le dice Kimberly así por la región. De hecho, de ahí proviene la kimberlita, que es el material con el cual se está envolviendo o incubando el diamante para poder lograr su adecuada formación. Pues debemos de entender que no siempre, digo, GIA tal vez sea el laboratorio más antiguo, pero no siempre la clasificación se manejó así. La comercialización de diamante ya tiene mucho, mucho tiempo, el tiempo mismo de haber encontrado esta gema, y antes en la antigüedad se clasificaban los diamantes de distintas maneras. Tenemos clasificaciones muy específicas, por ejemplo, de color en Europa y África, como es la clasificación Balas, la clasificación ABC. No por nada el diamante se empieza a clasificar en color, como lo veremos en unos momentos, en la D de dedo. Pero sí me encantaría aclarar que hablando de las 4Cs del diamante, creo que se considera como la quinta C su certificado. Obviamente va a haber distintos puntos de vista acerca de cuál laboratorio es el mejor, pero a lo que vamos es que cada laboratorio tiene su expertise, su renombre, y si realmente queremos adquirir una gema, la cual fehacientemente debe de tener calidad, requerimos solicitar un certificado oficial. Sí, es muy importante esa aportación, Ray. ¿Sí? Gracias. No, de qué, gracias a ti. Y vamos a continuar, Carmen, acerca de, bueno, viendo acerca de nuestros grados de pureza o claridad en el diamante para que veamos unos ejemplos. El grado de claridad que continuaría es el VSI, ¿no? VS1, VS2, perdón. Very slight included o very small inclusions. ¿Qué significa eso? Que en este grado de claridad nosotros, a través de una lupa triplet, podemos detectar perfectamente que nuestro diamante tiene impurezas o tiene inclusiones. Pero la diferencia con el anterior grado de pureza explicado es que esas inclusiones no van a afectar la belleza ni comercialización de nuestra gema. Sí. Entonces, como estamos diciendo, aquí vamos a encontrar inclusiones las cuales podemos detectar, obviamente con nuestra lupa triplete, Carmen, pero no van a afectar la belleza de nuestra gema en cuestión. Más que enseñarles yo, por ejemplo, pues diamantes flawless o diamantes very, very slight included, pues no vamos a ver nada ahí, pero sí me encantaría que viéramos unos diamantes, por ejemplo, SI, ya sea SI1 o SI2, para que podamos analizar pues esas características que nosotros estamos mencionando, ¿no? Permítanme un segundo, por favor. Primero, obviamente, grado VS. En este hermoso diamante que estamos viendo en pantalla, llegamos a detectar pequeños detalles. Esos detalles pues ya hacen a la pieza incluida. Claro que las inclusiones son difíciles de detectar
y es a través de la rotación, como estamos viendo, con que las podemos identificar. Ahí está un poco más sencillo de identificar. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este otro. No sé si alcanzamos, creo que en ese ángulo, Carmen, ya podemos ver ciertas inclusiones. Así es como podemos clasificar un diamante grado de inclusión VS. Quiero platicarles que muchas veces hay ciertas controversias. ¿Cuáles son estas controversias, Raimundo? Si fuera necesario contar ciertas inclusiones o cómo vamos a detectar precisamente este grado de claridad. Ahorita lo vamos a explicar o tal vez en otro video. Lo importante que debemos de explicar en este preciso grado de claridad es que las inclusiones son mínimas y apenas son detectables con nuestra lupa. Para ser sinceros, nosotros decimos en la evaluación que con la lupa 10X no veríamos nada. ¿Sí? Claro que con el ojo entrenado, muchos compañeros y compañeras ya pueden detectar, así como lo estamos viendo en esta imagen ampliada. No, y este tip que estás dando, Fer, en el cual debemos de girar el diamante para poder observar las inclusiones, pues es muy bueno porque luego no lo hacemos y a primera vista no podemos alcanzar a ver las inclusiones en esta calidad del diamante, ¿no? Pero cuando rotamos precisamente la pieza y empezamos a observar con nuestra lupa de 10 aumentos, al rotarlo podemos alcanzar a ver esos pequeños puntos que están ahí, ¿no? Claro. También hay que comentar una cosa muy curiosa, Carmen. Esta constitución de carbono puro es muy afín a la grasa. De hecho, en las minas, a través de la grasa es como podemos ir separando, entre otras metodologías, este mineral del escombro. Entonces, hay veces en que nosotros estamos confundiendo, Ray, aparentemente pequeñas inclusiones con motas de polvo. Por eso, un aspecto fundamental para poder graduar nuestro diamante es antes que nada la pulcritud, la limpieza sobre todo, y pues la limpieza nos podemos apoyar, por ejemplo, si estamos haciendo una evaluación prendario particular acerca, bueno, de varias sustancias como pudiera ser alcohol o lavar bien la pieza, porque muchas veces las joyas o gemas que nos toca revisar, pues lamentablemente tienen muchos residuos grasos o de suciedad. Claro, y pasa, ¿eh? Pasa muy seguido Todo eso el... de que de repente está sucia y piensa uno que es una inclusión y cuál, ¿no? En el engarce precisamente venía por ahí una basurita que está haciendo que aparentara una inclusión. Y cuando lo limpias, pues ya desapareció, ¿no? Sí, me ha tocado con una aguja, Ray. Ya A me ha ver, tocado hacer una clasificación, una graduación, y es con la punta de la aguja que al momento de quitarlo, pues todo nuestro análisis se va para abajo, ¿eh? Entonces, por sí. favor, sí recomendamos mucho, mucha pulcritud. Entre más pulcritud tengamos, más profesional va a ser nuestra evaluación. Claro, es esencial, ¿eh? Inclusive dentro de la normatividad, pues te dice eso, ¿no? Que el diamante inclusive debería de estar puesto para que pudieras hacer un mejor análisis, ¿no? Pero bueno, pues nosotros cuando evaluamos, pues siempre están engarzados y pues tenemos que tratar de buscar la manera en que podamos dar una evaluación asertiva, evitando este tipo de situaciones. Creo que acabas de tocar un punto fundamental, Ray. Es importante comentar, Carmen, que nuestras valuaciones de manera particular, pues tienen obviamente un rango de error. No podemos hacer una clasificación ni del color ni la claridad totalmente exacta en diamantes los cuales vengan montados. Parece muy controversial, pero sí lo comento de manera honesta, porque a veces nosotros, más que nada como clientes, exigimos a la persona, por ejemplo, al evaluador, puede ser al evaluador de instituciones prendarias, que haga una evaluación exacta y no funciona así.
Necesitamos nosotros, para hacer realmente una evaluación profesional, como lo hacen los grandes laboratorios, desmontar la gema, darle varios procesos de desengrasado y limpieza, y ya después de eso analizarlo con varias metodologías que incluyen obviamente el microscopio y, como juez fundamental, como ya lo habíamos dicho anteriormente, nuestra lupa tripleta, todas partes.